Les damos un saludo muy cordial desde la Vicerrectoría de Docencia. Ahorita la Vicerrectora también nos dará un saludo. Nos acompañan aquí en esta mañana eh, la profe Diana Melissa Paredes, quien es profe del Instituto de Filosofía de la Universidad y a su vez es su directora en este momento, el profe Iván San Zambrano, que es profesor de la Facultad de Educación, y la profesora Paula Echeverry, quien es profesora de la Escuela de Idiomas. Y allí se conecta la vicerrectora de docencia, la profe María González. En esta mañana hemos propuesto una invitación con colegas de diversas unidades académicas que piensan la formación de maestros alrededor de un tema que por lo general hace parte de nuestras agendas como licenciados y como pedagogos, y es la pregunta por los modelos pedagógicos y su incidencia en todo el tema formativo. Entonces, quisimos abrir hoy la conversa para conocer diferentes puntos de vista sobre esta perspectiva y cuáles son las incidencias que esto tiene para pensar todos los trayectos académicos que nuestros estudiantes y profesores desarrollan en lo cotidiano. El Ministerio de Educación Nacional en la última reglamentación le ha dado mucha fuerza a pensar la noción o a invitar a que los programas declaren su modelo pedagógico, que lo expliciten. Y esa ha sido una pregunta que también ha sido o ha emergido en la vida de nuestra universidad. Entonces, lo que queremos hoy es también avanzar en esa discusión como parte de esa propuesta formativa que hemos trazado desde los viernes para la formación docente y que esto pueda contribuir a enriquecer la construcción de los proyectos educativos de programa PEP, a enriquecer la construcción de los microcurrículos y sobre todo a seguir pensando opciones y posibilidades para la formación docente en la universidad. Entonces, ese es el contexto o el lugar desde el cual hoy queremos con ustedes conversar y les damos las gracias por acompañarnos en estas jornadas que cada vez las apreciamos más y valoramos mucho que se puedan conectar desde diferentes lugares, regiones, sedes y seccionales. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Le doy la palabra a la vicerrectora de docencia, a la profe Elvia María. Eh, Buenos días a todos, a todas. Un saludo muy especial a la profesora Diana, a la profesora Paula, al profesor Iván, y por supuesto Mauricio, ¿cómo estás? Nosotros venimos entonces trabajando todas estas series de conversaciones, como decía Mauricio, eh, en los viernes para la docencia. Una de las estrategias es esta, el viernes del currículo, que a todos lleva ya pues una tradición y a todos nos encanta y nos conectamos y hacemos las conversaciones y las discusiones. En este momento nosotros trabajamos, queremos debatir y discutir con nuestros compañeros todo este concepto de modelos pedagógicos en un sentido muy amplio, corrientes, caminos, paradigmas, en fin. Nosotros lo que nos empuja, o sea, nuestra intencionalidad es trabajar en el horizonte que la misma universidad nos ha planteado en su trayecto para nosotros intencionarlo en los horizontes. Nosotros debemos recordar que desde los años 80, con el reglamento estudiantil, allí se expresa que nuestros estudiantes son estudiantes reflexivos, estudiantes analíticos, estudiantes críticos. O sea, la crítica, el sentido crítico viene desde los años 80 en nuestra universidad. Ya en los años 90, en el Estatuto General, se amplía la concepción a estudiantes creativos. Y en el último plan de desarrollo se adjunta o se adhiere la palabra innovación, con lo que implica todo ello. O sea, son cualidades que tienen nuestros estudiantes que nosotros debemos ayudar a alcanzar en esos propósitos y en ese sentido nosotros debemos tener
una intencionalidad en nuestros currículos de lograr lo que estos reglamentos dicen, porque estos reglamentos han sido construidos siempre colectivamente. Entonces ahí hay unas intencionalidades de los profesores y las profesoras y un sentir de la universidad. Y lo que en el ambiente, en la cultura, en nuestro ser, se vive en la universidad. Entonces, muchas veces nosotros ni siquiera lo tenemos que explicitar porque la cultura es esa, es una cultura crítica, es una cultura de emancipación y eso se ve cuando nosotros leemos los PEP, por ejemplo, cada programa, cada unidad académica declara eso, declara su modelo o sus principios o su intencionalidad. Cada programa es libre de decir en qué basa todo su currículo. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos la armonización curricular porque nosotros vemos que más o menos todos estamos en ese sentido crítico social o en ese sentido constructivista. Y algunos programas tienen sus propias denominaciones y tienen sus propios principios, cuáles son las cualidades de sus estudiantes y cómo las van a lograr a través de unos diseños curriculares con la concepción del currículo como cultura. Entonces, ese es el debate. Es un debate bien importante, es una conversación que planteamos, que en el proyecto educativo institucional se demarcan son horizontes, un asunto más amplio, horizontes pedagógicos, educativos, ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos en ese sentido de abrirnos al mundo y de hacer las discusiones de para dónde van nuestros estudiantes, cómo se configuran sus cualidades, cómo van a vivir su proyecto de vida, cómo lo van a construir. Entonces yo le doy las gracias pues a Mauricio por organizar este evento, a las profesoras, al profesor que nos acompañan y a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias y entramos entonces con este pequeño preámbulo a la conversación. Muchas gracias. Gracias, vicerrectora, por sus palabras. Entonces, con esta intro que usted nos hace, vamos a comenzar a conversar acá. La mecánica que hemos propuesto, la metodología más bien para esta mañana es que cada profesor y profesora va a presentar unas consideraciones en un tiempo específico sobre lo que concibe, comprende y quiere proponer en esta mesa para la discusión, porque eso es lo que nos hace universidad, también la posibilidad de en medio de la diferencia, también poder construir enunciaciones en las que todos podamos participar y estar. Luego de esas disertaciones que cada uno pueda desarrollar, haremos también unas claridades, algunos elementos de lo que estamos proponiendo desde Vicerrectoría de Docencia alrededor del asunto de esto que se ha puesto hoy en día en la agenda universitaria como modelos pedagógicos, pero también entendiendo lo que decía la vicerrectora, el reconocimiento de aquellas trayectorias académicas que han tenido los programas y sobre todo pedagógicas y las definiciones que han venido acordando, ajustando en su tiempo. Entonces, sobre eso al final daremos algunas ideas. Entonces invito a la profe Paula en primera instancia para que nos permita como abrir la conversación. Y de nuevo, Paula, gracias por acompañarnos en esta mañana. Está encendido. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación de ustedes y por supuesto a los que nos están acompañando. Yo les voy a contar primero en dónde me sitúo yo para hacer esta reflexión. Yo me sitúo cuando Mauricio hace la pregunta de, bueno, sobre modelo, ¿qué tienes para decir sobre un modelo pedagógico? Yo me sitúo en ese rol de una profesora que está en un proceso, pasando por un proceso de creación de un programa de pregrado nuevo, con un requisito de hablar de cuál es el modelo pedagógico de ese programa. Es entonces un concepto que trato de desglosar para poder entender qué es lo que el ministerio espera que yo diga acá.
Y parto, por supuesto, de los discursos con los que yo he estado familiarizada, y ahí también me sitúo como una profesora, formadora de maestros, que ha pasado por una educación tanto en el contexto colombiano como en el contexto norteamericano. Entonces, cuando hablamos del modelo pedagógico, en mi caso particular, pues hay diferentes visiones. Hay una visión, y aquí tengo que hablarles a ustedes un poco de los términos que se usan en un lugar y en otro. En el contexto norteamericano, donde me formé a nivel de posgrado, se habla de modelos de enseñanza, se habla de teaching models, no se habla la palabra pedagogía, digamos que es un concepto que se usa, pero la educación, los fundamentos de la educación se abordan más desde el currículo y desde una noción de la instrucción. Entonces hay un énfasis particular en la enseñanza, pero por supuesto yo tengo que aclarar que esa es mi lectura desde esa experiencia de estudiante latinoamericana en el norteamericano. Y entonces, cuando en el contexto del que les estoy hablando, se habla de un modelo, usé esa imagen de este modelo muy a propósito de lo que me encarreta ahora, que es la siembra. Un modelo es como un referente, pero también como un prototipo o un diseño particular. En ese sentido, la idea de modelo también es muy criticada por hacer referencia a una estructura a seguir, y en ese sentido se convierte en problemática cuando puede ser muy prescriptiva, ¿cierto? Y hablando del acto educativo, pues qué tanto podemos prescribir de lo que sucede en un aula de clase o en una institución educativa. Por otro lado, quisiera hablar entonces de una noción de enfoque. En enfoque, la palabra que se usa en el contexto norteamericano es la palabra approach, que algunos de ustedes o muchos de ustedes sabrán que approach es una palabra que quiere decir acercarse. Y ahí yo digamos que me vinculo más con esa palabra de enfoque, que a su vez hace referencia ya usada en términos ya, o sea, en la ciencia o en la academia en general, a una forma de hacer las cosas, a una forma, a un acercamiento, a un fenómeno o a un proceso, un camino, una manera. Y de ahí que escogiera esa imagen para representar esa de approach, y que se compara con la anterior en cuanto a que allí hay diversos caminos para llegar a un asunto, a una problemática, etcétera. Cuando Mauricio me hace la pregunta sobre modelo o enfoque pedagógico, es una pregunta sobre la cual ahora tengo unas respuestas, pero es una esas de esas que uno está constantemente preguntándose, y más cuando es formador de maestros, como es mi caso. Entonces, yo me voy más por la connotación que da el enfoque, que es una de proceso, de camino, más que ese referente que se sigue, aunque yo entiendo, y por mi camino, el camino recorrido en la universidad, en diferentes facetas, entiendo que sea necesario tener un referente, y aparte de un referente, un lenguaje común. Lo que pasa con los referentes es que a veces nos encasillan, y entonces ahí es donde pueden ser problemáticos. Volviendo a esto digamos, de esas nociones que tenemos sobre modelos, entonces uno puede encontrar que el modelo pedagógico, o por lo menos el tratamiento al que uno puede inferir, al que hace referencia al ministerio, y que uno encuentra en la literatura, es que puede ser una estructura o, o un camino que está influenciado a su vez por diferentes formas de ver el mundo, el conocimiento, que está influenciado por teorías del aprendizaje, de la enseñanza, y por supuesto que es ideológico, y que el modelo pedagógico establece varias cosas, establece entre otros qué conocimientos, qué
qué propósitos de formación, para quiénes, a través de cuáles procedimientos o estrategias, en qué tiempo, con qué recursos, a través de cuáles formas de evaluación. Digamos que desde la formación que yo tengo de posgrado, que no hace tanta referencia a un modelo pedagógico y donde es más preponderante el asunto del currículo, lo que yo encuentro son coincidencias con lo que son modelos curriculares. Allí se habla de modelos curriculares e incluso en el nombre pueden hasta coincidir, como por ejemplo el modelo constructivista o el conductista. En el caso del currículo es un enfoque, tampoco, no se habla de modelos, sino que se habla de enfoques, es decir, de formas de pensar, formas de hacer currículo. Y hay coincidencias porque son esas mismas, incluso teorías del aprendizaje, desde la filosofía, la sociología, que están permeando estas formas de hacer y formas de pensar. Y cuando se habla de enfoques curriculares, por ejemplo, se habla de esto mismo, se habla de tener claridad sobre cuál es el conocimiento que se privilegia en una institución o en un proyecto educativo, para quiénes, en qué tiempo, con cuáles recursos, a través de cuáles formas de evaluación, e incluso cuáles son los descriptores con los que vamos a establecer esos fines educativos, que en este momento estamos hablando ya de procesos, o por lo menos en la Universidad de Antioquia, de procesos y resultados de aprendizaje. Entonces, ahora bien, entonces, ya para concluir mi aporte, como profesora que ha estado en un proceso de construcción de un documento maestro, entonces, ¿por dónde nos fuimos nosotros para poder comprender esto del modelo pedagógico, donde yo coincido con las críticas a las ideas de un modelo? Y aunque entiendo también por qué se habla de modelo, ¿qué entonces pusimos nosotros? ¿Qué construcciones hicimos en torno al programa nuevo que estamos creando? Pensamos en esos referentes teóricos, incluso ideológicos, que inspiraban nuestro programa y en el que nosotros buscábamos una referencia conceptual entre esos principios, esa base, en inglés se usa una palabra que es rational, esa base teórica y de principios y una filosofía educativa que soporta el proyecto educativo. Y entonces, por ejemplo, nosotros identificamos varias pedagogías como la intercultural y la crítica, que a su vez deben guardar coherencia, eso esperamos nosotros, con los contenidos, metodologías, formas de relacionamiento. Y entonces cuando nos preguntaron sobre el modelo pedagógico, a eso es a lo que hicimos referencia, aunque nosotros tenemos una posición sobre la idea de un modelo pedagógico. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Gracias, Paula, por tu aporte, por recordarnos también que aquí hay una apuesta ideológica cuando hablamos de, llámese modelos, llámese referentes o llámese enfoques, porque también ahorita sobre eso profundizaremos, pero que en eso subyace una apuesta ideológica, una apuesta política y una apuesta ética de la formación. Entonces, gracias por recordarnos eso. También gracias por recordarnos que hay digamos, unas tradiciones en pedagogía que también van concibiendo unos modos de nombrar, unos modos de hacer, unas preocupaciones de base teórica, pero también metodológicas y prácticas. Y me gusta mucho que también nos contes ese lugar de enunciación, una mujer latinoamericana que se va a hacer un doctorado a Estados Unidos. Aquí donde tenemos una mezcla de cosas en América Latina y va a un lugar en el que hay una apuesta por el currículo, por la instrucción específicamente. Entonces también eso que implica a la hora de pensar cómo modifica el lugar de enunciación. Y me gusta muchísimo pensar no casados con una única apuesta, sino entendiendo una forma plural de concebir el conocimiento y de ello pues da cuenta de eso que nos estás presentando en esta mañana. Con este preámbulo que nos presenta Paula, entonces le damos la palabra a la profe Diana Melissa Paredes y también que nos cuente desde su lugar de profe de filosofía, pero también que allí vinculada con la educación, también en ese lugar de directora de un instituto de la universidad, de una unidad académica, también que implica esta apuesta por un modelo y si hay, si no hay, o cómo lo resignifican ustedes desde la experiencia que allí tienen también con formación de maestros.
Bueno, muy buenos días a todos. Reitero el agradecimiento que ya hemos expresado a la Vicerrectoría por esta invitación y bueno, a Paula y a Sam por estar acá también acompañando y dinamizando esta conversación. Hay varios elementos en la presentación que van a observar. Este es el final. Voy a empezar por el final. O sea, lo que ven no es el final, es el nombre sobre modelos pedagógicos en educación superior o del riesgo de cosificación de la formación. Pero la última diapositiva, que no voy a pedir que la proyecten, sino que ahora llegaremos a ella, es con lo que quiero empezar, con la idea que allí se expone. Porque, como mencionaba Mauricio, yo he sido pues profesora en el instituto, sobre todo en el campo de filosofía de la educación, enseñanza de la filosofía, y me he decantado en apoyar pues el programa de licenciatura. El instituto forma filósofos, filósofas, licenciados y licenciadas en filosofía. Entonces, en el instituto, a lo largo de todas las tareas que se han tenido de renovación de registros calificados de pregrado, posgrado y autoevaluaciones, ha existido una suerte de consenso que tiene toda una historia, justamente desde la fundación del instituto, y es optar más por horizontes o por referentes que están a la base de una apuesta de formación, ¿sí? Es decir, cuando debemos declarar algo, declaramos nuestra perspectiva de carácter humanista, crítico, que soporta a la misma filosofía. Entendería que para nosotros es un poco, entre comillas, más sencillo, realmente no lo será nunca, por el mismo campo de formación en el que nos movemos y en el campo profesional. No sería un asunto semejante en otro tipo de facultades, escuelas o institutos un poco más distantes de las ciencias sociales y humanas, poder hacer este ejercicio. Yo creo que en procura de poder entablar estos diálogos es que estamos aquí. O sea, hay áreas que los podemos resolver con un poco más de herramientas, ¿sí? Menos instrumentales, menos reduccionistas, pero no por ello tampoco pues menos problemáticas, porque también la amplitud puede generar una dispersión que hace inviable pues como acuerdos mínimos para poder formar a un profesional que tenemos en mente. Y aunque si bien podemos tener visiones amplias de la formación, debe haber unos mínimos, ¿sí? Algo básico que nos aglutine y poder señalar, esto es mínimamente lo que esperamos de un filósofo, filósofa, licenciado o licenciada. Entonces, en el instituto se ha hecho apuesta más por o referentes u horizontes de carácter humanístico propios de la filosofía, ¿sí? Pues que está muy cercana a la antropología pedagógica y a la filosofía de la educación, que le dan sentido a nuestras apuestas de formación. Quiero pues señalar que cuando era estudiante y cuando ya me dediqué a ser docente, formadora de profesores y profesoras, hay un autor, no digo que el instituto sea kantiano, pero un autor como Kant que me sigue generando impacto, porque coincidencialmente con la imagen que seleccionó Paula, Kant señala en la arquitectónica la razón pura que la filosofía es la idea de una ciencia posible a la cual se llega por muchos caminos. En ese sentido, no hay una sola manera de llegar a ser filósofo o educador filosófico, ni una sola ruta, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en mi caso, yo me formé en fenomenología en mi doctorado y recuerdo muy bien cuando leía a Paul Ricoeur y Ricoeur decía que la fenomenología es una historia de puras herejías. Entonces en filosofía nos formamos con el contrincante, o sea, en el mismo espacio está quien me contradice. Entonces en nuestros horizontes y referentes de formación justamente está esa tensión de que formarnos profesionalmente como licenciados o filósofos no implica una sola ruta o una sola visión. Por ejemplo, habrá momentos en los que hay un tratamiento histórico de la filosofía, ¿sí? En otro, un tratamiento crítico de la filosofía, en otro, a partir de ciertas preguntas. En esa medida, nuestra visión es supremamente amplia y por eso la idea de modelo entra en tensión con nuestra declaración de principio respecto a cómo asumimos la formación filosófica, ¿sí? Reitero, ha sido desde una apuesta de formación humanista amplia y por eso, pues como que lo que podemos aportar a la dinámica de la universidad es invitar a que cuando pensemos justamente estos temas o estos requerimientos, en lugar sé que a veces no es sencillo hacer ese ejercicio. En lugar de buscar cómo se define el modelo pedagógico, qué esquemas, es revisarnos como unidad y apoyarnos en otras disciplinas que nos ayuden a volver denso ese análisis de mis referentes, mis perspectivas,
mis enfoques, mis horizontes y cómo desde allí he venido ya desarrollando procesos de formación, que quiero darles un nombre. Paula señala algo respecto al tema de lo que ocurre con los modelos y yo lo pongo en otras palabras, y es que los seres humanos trabajamos categorialmente. Las categorías pues son amplias, flexibles, se nutren de la experiencia, pero en ocasiones las categorías pueden tornarse reduccionistas, ¿sí? Porque procuran simplificar y ayudarnos a vivir, si no tendríamos que inventarnos los conceptos cada día, ¿sí? Entonces siempre hay que tener cuidado y en el instituto lo hemos tenido con esta expresión justamente por esa posibilidad de cosificación que subyace en ella. Ese fue el final, pero entonces creo que es importante como precisar algo de por qué en el instituto hemos venido sosteniendo estas discusiones que pueden animar también las discusiones en otras unidades académicas, y es, venga, modelo pedagógico, ahí hay dos términos que es importante pues como acotar para poder criticar, ¿sí? Y es, voy a empezar con pedagogía o pedagógico. Hemos escuchado hasta la saciedad pedagógico, hacer pedagogía, tener pedagogía, exudar pedagogía, como si la pedagogía fuese algo que uno se pone como una camiseta y está más relacionada con la enseñanza. Yo creo que esta universidad que tiene autores que nutren el campo profesional y disciplinar de la pedagogía en Colombia, debería desarrollar una labor más intensiva como para ir revisando esos usos, ¿sí? Porque la pedagogía no es ninguna de las cosas anteriores que acabamos de mencionar. O sea, uno no hace pedagogía para persuadir a alguien, uno no hace pedagogía para convencer o para enseñar mejor, ¿sí? La pedagogía es una disciplina. Sí, es una disciplina que está en el campo de las ciencias sociales y humanas y que produce saber en torno a conceptos como formación y educación, ¿sí? Esas distinciones en otros contextos y más en una perspectiva germana nos sitúan en que la pedagogía se ocupa de reflexionar sobre la humanización en sentido muy amplio, o sea, entender que nos hacemos humanos, y la educación es más una herencia de esa línea que tiene que ver con el desarrollo de procesos sistemáticos que procuran esa humanización. Entonces, hay saber que se produce en torno a ello, no es si yo manejo un grupo, si me hacen caso, si convenzo a la gente. Y además, la pedagogía no se refiere en su estructura, pues como disciplina, a técnicas de enseñanza o esquemas técnicos de gestión de los procesos educativos. O sea, ella en sí, pues al menos en esta tradición de ver la pedagogía como una disciplina de las ciencias sociales y humanas, o ciencias del espíritu en otros campos, no está pensada para la modelación, para generar esquemas. Sin embargo, dentro de la pedagogía sí hay un subcampo que es la didáctica, y dentro de la didáctica hay unos niveles. Y hay un nivel metaanalítico que sí se dedica a hacer esquemas y a hacer diseños de las situaciones de enseñanza, ¿sí? Entonces, miren que la pedagogía no se ocupa pues de la enseñanza, sino de la formación en sentido amplio. Entonces, cuando uno le preguntan por un modelo pedagógico, valdría la pena preguntarse, bueno, ¿yo cómo estoy entendiendo la pedagogía? Si la estoy entendiendo como esos usos que les mencioné, ahí hay un problema de orden epistemológico, ¿cierto? Ahora vamos con la expresión modelo. Estoy siguiendo pues algunas reflexiones de otros profesores, entre ellos el profesor Edison Cuervo. Cuando se refiere a pues como la etimología de modelo, encontramos referentes en latín y en griego que aluden a medida, manera, tomar medidas, precauciones o estrategias, y en el caso del castellano se entiende como un arquetipo de esquema teórico que intenta representar la realidad con el fin de comprenderla. Entonces, detrás, o sea, hay muchas acepciones, pero en esta búsqueda que el profesor Cuervo hace, que es exhaustiva, siempre aparece esa idea arquetípica del modelar, que riñe con lo que les acabo de mencionar respecto a la pedagogía, porque la pedagogía no tiene como finalidad generar arquetipos. Entonces uno señalaría que de entrada ahí hay un ruido frente al tema del modelo pedagógico, al unir esos dos términos, ¿sí? Entonces, habría que señalar pues, que en las definiciones que en Colombia han venido haciendo carrera, que sobre todo desde la década del 80 y 90, especialmente con la ley 115, empezó a calar la idea de modelo bajo unos parámetros de estandarización de los procesos educativos en educación básica y media, y la ley 115, por ejemplo, contempla expresiones como PI, como pues lo que llamaríamos después proyectos educativos de programa para nosotros, o como proyecto educativo institucional, que no fue pensado en principio para la educación superior, sino para los procesos de estandarización en educación básica y media. Y eso viene acompañado de lineamientos curriculares, de estándares curriculares y demás. Ahí
en nuestro país es donde esta expresión modelo pedagógico hace curso. Básicamente son dos autores, bueno, son muchos, pero hay dos autores destacados que son el profesor Rafael Flores, como mencionaba Mauricio, pero también el profesor Julián de Zuviría Samper. Cada uno va a sus líneas, pero básicamente estos serían como los elementos sintéticos, muy sintéticos, que dan cuenta de qué fue lo que ellos nos introdujeron en el debate en Colombia. Para Flores, un modelo pedagógico representa formas particulares de las relaciones que estructuran un esquema de formación o educación. O sea, es una producción de orden teórico sobre estos referentes que él denomina pedagógicos, que organizan o que pueden dar cuenta de la estructura de una situación de educación. Y Julián de Zuviría, yendo a dos autores que son César Coll y Luis Nott, lo que hizo, y por eso Paula encuentra las coincidencias, fue tomar elementos del diseño curricular y lo llamó modelo pedagógico, porque ni Nott ni tampoco Coll hablan de modelo pedagógico. Es decir, lo que nosotros en Colombia hemos planteado con esta denominación realmente es diseño curricular. En filosofía señalamos que no es necesario multiplicar los entes, entonces, porque se puede confundir a los demás. En ese sentido, yo creo que multiplicar este ente ha generado una confusión. Ya lo vimos, pedagogía no produce arquetipos, ¿cierto? Diseño curricular sí hace estas construcciones con las preguntas que la profe Paula trajo a colación, entonces habría que preguntarse por la necesidad de dos nombres de la misma cosa, cuando propiamente en una tradición, como vimos, la pedagogía no genera esta modelización. Entonces, lo que ocurre con todo este, o lo que nos ha ocurrido, paulatinamente estos debates sobre modelo pedagógico han venido migrando a la educación superior, es que estamos en riesgo de la cosificación de la formación. No porque generar unas estrategias o unos asuntos de predictibilidad o unos descriptores de la relación de enseñanza de suyo sean cosificadores, sino que pueden procurar esa cosificación. ¿Por qué? Porque estos modelos, o cuando se nos pide un modelo sin tener todo este bagaje y todo este recurso, podemos tender a uniformar la realidad educativa, política, económica y social que dinamiza la vida universitaria. O sea, incluso si hacemos una genealogía, de la universidad, la universidad, tranquilo que ya voy a acabar, la universidad tiene una historia muy densa y no es algo que se diseña racionalmente con unos fines últimos, sino que está animada por una vida, por las profesiones, por luchas políticas y demás. Cuando se nos pide un modelo, también en ocasiones procuramos hablar de una identidad institucional que puede cosificar las situaciones educativas y finalmente generar un dispositivo instrumental de gestión. Ya para cerrar, con esto que era al final, que ya se los conté cómo hacemos en el instituto, quiero leer algo que el profesor Edison Cuervo presentó en la revista Debates de la Universidad de Antioquia en 2018, que nos advierte sobre la necesidad de revisar, bueno, están sobrevolando, esa noción de modelo para la universidad y cuando empezó a hacer carrera, ¿cierto? Y es lo que sigue. No siendo otro asunto conceptual que la palabra modelo en castellano tiene como raíz la palabra latina modus, la cual a su vez se encuentra relacionada con el término griego medomai, que si bien significa tomar medidas o precauciones, además de tener relación, como decíamos, con el término latino mederi, como el tratar y curar, termina siendo la misma raíz latina de la palabra medusa. Modelo y medusa tienen afinidad. Una de las gorgonas, cuya terrible capacidad mágica era convertir en piedra a aquellos o aquellas que osaban mirar su rostro. Peligro latente, pues, que tan exigido y anhelado modelo pedagógico en las instituciones de educación superior, en las facultades, en las instituciones de educación superior, las facultades y los documentos maestros de los programas, se convierta para cualquier centro educativo en una medusa pedagógica, que en su concepción técnica y modeladora termina petrificando pedagógica y didácticamente a la institución de educación básica, media o superior que logre fosilizarla, entumeciendo a aquellos que osen mirar críticamente al modelo que supuestamente debe orientarles, paralizándolos en prácticas formativas irrelevantes o desconectadas de la realidad del país o del entorno educativo que les circunscribe. Entonces, la alternativa que proponemos desde el instituto es reconstruir y exponer los referentes pedagógicos que nutren nuestro diseño curricular y que estructuran nuestra propuesta de formación en educación superior. Muchas gracias.
Diana, muchas gracias por tus aportes, también acá por lo que nos traes, incluso allá hay unos ecos de unas miradas germanas sobre lo que también es tu formación, porque lo mencionaste en varios momentos y en eso también es apuesta por las tradiciones que también nos habitan y desde las cuales nos enunciamos, porque creo que eso a mí particularmente me gusta mucho pensar como también esos territorios y esas formas de pensamiento también van ayudando a construir una manera de ver el mundo. Pienso que esa referencia al asunto de las categorías es importante, cómo las categorías también pueden ser asuntos a veces demasiado estrechos para entender la realidad, y creo que de ahí nos invitas también como un poco a transitar hacia otras comprensiones, como ustedes lo han venido haciendo en el instituto. Y qué bueno también ese énfasis que nos haces allí al recordarnos la pedagogía en su pregunta por la humanización. Habrá allí que discutir si efectivamente la didáctica es un subcampo de la pedagogía, porque en otras miradas no sería un subcampo, sería otro campo que en materia educativa está, y eso también luego lo podremos poner en tensión. Pero interesante lo que nos presentas en términos de lo que ustedes han hecho y la capacidad de también resignificar esto desde el instituto y desde la formación de filósofos. Y valioso traer aquí a colación el trabajo del profesor Edison Cuervo, quien a tiempo atrás fue también coordinador de asuntos curriculares, y los peligros que advierte en esa idea de modelo. A mí me inquieta con el texto de Edison, que al final yo quedo en la pregunta cuál sería entonces la opción. Que creo que ese texto queda en punta allí, porque hace falta una segunda parte, creo que a ese texto, desde mi mirada respetuosa, pero entonces, bueno, como lo que tú un poco planteas, ¿cuál sería la alternativa que tendríamos la universidad hoy en día desde el peligro mismo que la advierte? Bueno, quizás los puntos suspensivos será tarea nuestra de pensarlo como participantes de esta universidad. Gracias por tu aporte, por hacer parte de este espacio. Y bueno, Iván San, también te damos la bienvenida. Iván San es un profe de la Facultad de Educación. Ahorita nos decía que es un profe feliz. Entonces, profe, adelante con tu felicidad en este espacio. Muchas Debes gracias. usarla. Ahí me escuchan, ¿cierto? Pero muy bien. Bueno, es que las manos ocupadas, pero bueno, ahí para el lápiz. Muchas gracias pues a la Vicerrectoría de Docencia, a la profesora Elvia María, al profesor Mauricio, a la profesora Paula, a la profesora Diana, a ustedes pues por hacernos parte de este diálogo, de este debate, pues conversando este tema pues tan importante, porque hace parte de ese horizonte a partir del cual nos proyectamos, ¿no? Como universidad. Entonces, yo quiero presentar 3 puntos muy sintéticos eh, en relación pues a esta pregunta, por los enfoques, por los modelos, por las tendencias pues. Lo considero pues como una perspectiva situada, y los 3 puntos tienen que ver con lo que somos como punto de partida. 1, el deseo. 2, 3, horizonte dialógico pedagógico, una idea de campo, y algo que no alcanzaré a comentar por el tema del tiempo será pues el tema de la autoevaluación. Entonces, primer punto, pues yo creo también que estas palabras pues de enfoque, modelo, tendencia, pues se prestan a diversidad de interpretaciones y dependen efectivamente de comunidades de habla, de quién o quiénes pues las pronuncian. Para mí, pues en la línea de Wittgenstein, creo que es más importante el uso que se le dan a estas palabras, ¿sí? Efectivamente, entonces no me ciño pues como a una verdadera o a la más lograda definición pues de una de estas palabras, sino pues me ha interesado el uso, que es creo el lugar donde estas definiciones pues se ponen a prueba, y es finalmente lo que le da sentido a una palabra en el marco pues del discurso que la emplea, ¿sí? Muchas veces pues estas palabras terminan siendo desbordadas, resignificadas, etcétera, y en este caso pues prestar atención al uso implica dar cuenta básicamente de lo que somos a partir de eso. Entonces, en ese uso, por ejemplo, yo creo que la universidad ha logrado ciertas diferenciaciones, es decir, pues a grandes rasgos yo consideraría, por ejemplo, que la universidad toma distancia de un modelo tradicional, ¿sí? De enseñanza, de educación, es decir, no creemos que la educación sea un ejercicio de memorización, de obediencia pasiva, de repetición, de magistral centralismo.
Antes bien, pues como lo comentará posteriormente Mauricio, pues se trata más de unas perspectivas sociocríticas, es decir, la universidad en sus aulas y también, por supuesto, fuera de ellas, palpita en una sensibilidad social, política, crítica, ¿cierto? Que es importante y que finalmente pues termina traduciendo en unos logros que entre otros es un profesional pues que responde a un sentido político, a un sentido crítico, a un sentido social. Es un profesional de la Universidad de Antioquia que incluso hay que decirlo también se diferencia mucho del egresado de otras instituciones. Entonces yo creo que ese es el punto de partida, a partir de lo que somos, ¿sí? En el uso de estas expresiones. En todo caso, que es lo segundo, creo que en ese uso, ¿sí? Nosotros hemos desatendido, y esto es pues una crítica que le hacemos a las instituciones modernas de educación, es decir, nosotros y en general pues la mayoría de las instituciones, eh, algo fundamental, ¿sí? Hemos prestado atención siempre pues a la razón, hoy sobre todo la razón técnico-instrumental, previamente pues la idea de nación, la moral, etcétera, pero hemos dejado de lado el deseo, ¿cierto? Y entender el deseo, para no prestarme a malinterpretaciones, como aquello que desata, que traduce y materializa el sentido que alguien le pueda dar a lo que es, a lo que está haciendo y lo que hace, ¿no? Para Spinoza, la esencia del hombre es el deseo, ¿cierto? Eso que nos jala, eso que somos, y que estamos convocados pues a problematizar. Bien diría Heidegger, sostendría pues que hoy no pensamos porque no nos preguntamos por eso que hace que seamos, ¿cierto? Mi amigo Carlos Mario González, discípulo de Estanislao Zuleta, citando a Georges Senard, dice, y abro comillas, nunca es fácil saber qué es lo que uno desea, pero cuando se logra responder a la pregunta, ¿qué es lo que deseo? Probablemente alguien se ha dotado de la consistencia para forjar su destino. Si no me equivoco, Freud, pues en la línea del psicoanálisis dice que la educación es un imposible, ¿no? Porque entre otras cosas, pues no logramos darle forma al deseo. Ahora, lo que yo creo que sí puede la educación es posibilitar que nos interroguemos respecto a él y descubrir que la mayoría de las veces, pues ciertamente somos el deseo del otro, ¿no? Y entonces poder trabajar, darle forma a nuestro deseo. Esto implica pues una cosa que podríamos conversar posteriormente, que son unas prácticas de sí, un trabajo sobre sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa pues cuando no prestamos atención al deseo? ¿No? En el mejor de los casos, pues tenemos repetidores, memorizadores, gestionadores del conocimiento, no creadores. Y en el peor, y de esto se habla mucho en la universidad, tenemos deserción e incluso suicidio, ¿no? Entonces, el tercer punto que apunta pues precisamente a este diálogo es que antes que pues hablar de enfoque, de modelo de tendencia, yo prefiero pensar pues nuestro camino como un horizonte dialógico pedagógico, ¿cierto? Que implica reconocer que somos, ¿cierto? Lo que podemos ser. Y allí visibilizar un esquema de comprensión que es parte de la atmósfera de discusiones de la Facultad de Educación, también con la profesora Diana Melissa, pues ahí en el Instituto de Filosofía, y es la idea de campo, ¿no? En la perspectiva, por ejemplo, que lo plantea Bourdieu, pero también que lo plantea, por ejemplo, el grupo Historia de la Práctica Pedagógica en la línea del profesor Jesús Alberto Echeverry, la profesora Olga Lucía Zuluaga, Díaz, o incluso el mismo FORMAT, ¿sí? Pues a la cabeza del profesor Andrés Claus, porque efectivamente pues somos una institución, la Universidad de Antioquia, pero somos una institución en la que habitan múltiples rostros, intereses, historias, apuestas. Somos entonces, en la definición pues de Bourdieu, pues referida a campo, un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes, instituciones en lucha por un capital, ¿cierto? Esto que decíamos, lo que ha de ser enseñado, luchas que son epistemológicas, culturales, sociales, políticas, y aquí media el Estado con el Ministerio de Educación, estéticas, económicas y por supuesto donde aparece el deseo. Entonces, la idea de campo porque permite reconceptualizar la crisis en tanto agrietado horizonte de pensamiento y de acción, porque permite dimensionar y sistematizar saberes, prácticas,
políticas, instituciones, pues que configuran esas relaciones de fuerza, pero principalmente porque en ese horizonte dialógico pedagógico, esa relación de fuerzas, que significa hablar de campo, implica atender la situación concreta que somos y que nos llevan precisamente a construir unos acuerdos mínimos respecto a la formación, que es diferente a la instrucción y que implican ciertas delimitaciones. Efectivamente, sabemos pues que estamos hechos de estas luchas, de estas historias, de estas demandas, y en la idea de campo, por ejemplo, hoy se recoge mucho de esto que habita, por ejemplo, esta discusión en torno al feminismo, el pensamiento afro, la cibernética, la política, que creo yo entonces allí recoge íntegra y principalmente, sobre todo en las discusiones de microcurrículum, aquello que yo nombraría una pluralidad deseante del conocimiento. Y esto es la idea de que un campo activo implica que los sujetos se comprometen con su deseo. Entonces, es un campo donde los sujetos en la mediación de su deseo responden a un ejercicio académico de pensamiento, que es un ejercicio político y es un ejercicio ético, que además traduce lo que Olga Lucía Zuluaga llamaba una cultura pedagógica, ¿cierto? Entonces, aquí pasa una cosa muy importante que tenemos que pensarla, y es qué pasa cuando no nos reconocemos en el campo, ¿cierto? Yo y otros pues que pensamos esta cuestión de la educación, diferenciamos entre un docente, un profesor y un maestro. Y creemos que cuando uno no se reconoce en el campo, pues hablamos de un docente en el sentido de un funcionario que no se compromete, que no entiende el sentido político, ético, existencial de su ser y su hacer, ¿cierto? Y ciertamente pues termina doblegado, muchas veces también como el estudiante, solo obedecemos, no cuestionamos y no entendemos el lugar activo que debemos tener en la construcción de democracia universitaria, democracia de país. Pero cuando hablamos de un campo activo, vemos un profesor, que es la pasión por el saber, vemos un maestro, que es la pasión por el ser saber, que ponen en juego su deseo y viven la educación como una pasión. Y esto traduce una mediación pedagógica, haciendo eco pues de María Zambrano, y en ese gesto de mediación se dan forma a sí mismos y posibilitan que el otro se forme y le dé forma y le dé sentido a su deseo, que implica necesariamente entonces acceder a una cultura. Y aquí me va a permitir citar pues a Pili Neruda en este bello libro que se llama Frankenstein Educador, cuando dice, abro comillas, el enseñante es, pues, siempre un pasador, un mediador a una cultura sin la cual el que llega vagaría en una búsqueda desesperada de sus orígenes, de palabras con que pensar sus emociones y cuidar sus heridas, de herramientas para entender el mundo y dar sentido a los hechos con que topa, de conceptos para acceder a la comprensión de lo que le ocurre y le ocurre a los semejantes. Cierro comillas. ¿Sí? Entonces, ahí voy cerrando, ¿cierto? Entonces, claro, esta cuestión de podernos recoger en la idea de campo, y entonces acá avanzo para cumplir, ¿cierto? ¿Qué implica el primer punto? Ciertamente, partir de lo que somos, ¿cierto? Es decir, cuando nos preguntamos por el cómo o el camino, la estructura pues que seguimos colectivamente como institución, pues bien, un horizonte dialógico pedagógico, que significa el reconocimiento del campo. Ahora, horizonte dialógico pedagógico, primero, afirma la idea de horizonte que compartimos, creo, con la profesora Diana, en el sentido de que es algo amplio, pero que no delimita, ¿cierto? De diálogo como el factor decisivo de ese horizonte, de pedagogía, claro, que es la reflexión, ¿sí? Y ese horizonte dialógico pedagógico es campo, ¿sí? Pero porque recoge, entonces, no solamente las teorías, las tradiciones, los conceptos, la historia, sino sobre todo, creo yo, el deseo de quienes nos hacemos parte de él. Ahí hay un tema adicional que entonces lo dejo sobre la mesa, que es esta cuestión de los resultados de aprendizaje y cómo en la idea de deseo recogida a través del campo podemos pensar esto de la autoevaluación, que puede ser también una respuesta a los resultados de aprendizaje.
Entonces, pues muchas gracias y bueno, pues para que conversemos. Claro que sí, gracias por sus aportes y Iván Sam también por lo que nos planteas en esa transición que haces, no solamente pues ya quedándote en la noción de modelo, enfoque o perspectiva, sino allí ponernos un elemento fundamental que es la pregunta por el deseo. Y recuerdo que también eso hecho mella en la Facultad de Educación, en uno de los momentos de la facultad también se definía al maestro como un sujeto de deseo, y eso fue una premisa que estuvo allí, recuerdo, en años 2008, 2009, 2010, fue una emergencia bonita que recuerdo, de hecho, fue el tiempo en que me vinculé con la universidad y era la enunciación que estaba presente en ese momento en la facultad. Hay una pregunta que me surgía a mí, bueno, aprovechando lo que tú decías de si nos reconocemos en el campo, yo incluso a propósito de la pregunta la trasladaría si nos reconocemos en aquello que el programa declara como modelo, como referente, como horizonte. O sea, si nosotros como profesores nos reconocemos en eso que el programa declara, en eso que explicita en palabras, si nos vemos allí. Yo les cuento ya para darle paso a mi presentación que esta semana la Facultad de Comunicaciones y Filología nos invitó a un ejercicio muy, muy bello para pensar, pues en esa facultad hace unas jornadas de formación semestrales de profesores y el tema de esta semana fue el perfil profesoral en atención al modelo sociocrítico. Entonces yo aquí yo veo que en mi vicerrectoría de docencia hay como tiempos de oleadas o de corrientes, llega unas preguntas por la evaluación, otras por el tema de lo que es modelos pedagógicos, otra, y así van llegando como que se levantan unos tiempos y es muy interesante lo que pasa aquí en vicerrectoría de docencia porque pareciera que fuera vibrando en varias partes lo mismo al mismo tiempo sin que nos pongamos a hablar de lo mismo, pero va como que por allí emergiendo, luego otra facultad levanta la mano, también quiero preguntar sobre eso y es muy interesante. Entonces la facultad hizo una pregunta por cómo configurar una propuesta o cómo los profesores apropian ese modelo declarado modelo sociocrítico como proyecto educativo de facultad en la práctica cotidiana. Entonces ya hay una pregunta por el profesor, no por lo que declara hacia afuera, sino por lo que se hace cotidianamente. Y claro, tensionamos la noción de modelo, planteamos preguntas, hicimos un ejercicio muy bello que fueron cartografías. Allí los asesores a quienes doy un saludo muy especial, que son los que trabajamos acá todo el tiempo, hicieron cartografías con los profes, también pensando como en el cuerpo mismo de ese hombre, de esa mujer, eso cómo se traduce, eso qué implica cuando lo llamamos modelo, referente, enfoque, perspectiva, eso qué implica en mi práctica cotidiana, qué implica en mi hacer, qué implica en mi interacción con los otros. Entonces me gusta mucho eso que planteas porque justamente esto no es simplemente la declaración que se queda en el abstracto, ni el concepto que se define con base en una línea teórica, sino eso implica prácticas concretas, prácticas cotidianas, interacciones del día a día. Es decir, eso se traduce en una forma de concebir el saber, en una forma de concebir al otro, en una forma de llevar a cabo metodologías y todo ello. Entonces, yo ya para cerrar esto, ya le paso a las preguntas del público, intervenciones acá mismo, preguntas que puedan emerger. Ahí, el viernes de currículo lo planteamos en clave de 3 conceptos. No quiero decir que sean los únicos, pero conceptos que han hecho mella o han hecho cancha en términos educativos, modelos, enfoques o tendencias pedagógicas. Es la pregunta a hoy. ¿Esa pregunta a hoy tiene vigencia o no tiene vigencia en la Universidad de Antioquia? En eso que decía Ana Melissa, la responsabilidad que como universidad tenemos, en tanto pensamos la formación, en tanto también aportamos a un campo, acogiendo esa mirada bella de Bourdieu que nos sugieres en esta mañana, y que todo campo también implica luchas y tensiones. Es decir, no es un asunto estático, sino que hay unos movimientos internos y unas sí, no sé, nos incomodamos, nos desplazamos, volvemos, eso está siempre en movimiento, es lo que nos cuenta Bourdieu alrededor de ese campo y me gusta mucho que se recupere. Y por eso dice apuntes para continuar la discusión, porque es la continuidad de la sesión pasada, donde hablábamos del formato de microcurrículo y queremos conectarlo con esto, pero también conectarlo con el PEP. ¿Qué declaramos en el PEP y eso qué implica para un programa? Pero eso cómo se lleva a un microcurrículo y más allá del microcurrículo, eso que implica en la práctica pedagógica del día a día. Esa es como la cadena que queremos ir pensando. Acá entonces recordamos, hay un perfil de profesor y de profesora en la universidad. La profe Elvia María ahorita hacía una recuperación de elementos. Lo que hacen estos perfiles de profesor y profesora es reconocer unas trayectorias que como universidad tenemos en unas políticas y unas normas que nos han ido planteando un horizonte desde el reglamento del 80, el estatuto del 90, la transformación curricular del 97, el plan de desarrollo de 2017 y el actual PEI. Hay una línea y allí emerge este perfil de profesor y profesora. El PEI de la universidad no define ningún modelo pedagógico.
Si ustedes leen el modelo, el page de la universidad, allí no sé, en ninguna parte aparece la palabra modelo pedagógico. Aparece la noción de horizontes de manera amplia y se conceptualizan o se intentan plantear líneas alrededor de 4 horizontes: lo educativo, lo pedagógico, lo curricular y lo didáctico. Y cuando se piensa la formación, en eso que Ana María se recuperaba ahora, muy importante también por la pregunta, por la humanización, y que también recuperabas en términos de lo dialógico pedagógico, hay una pregunta en clave de la formación que se denomina desde el 94 formación integral. Tú planteabas hace un mes esa discusión, pero desde el 94 la universidad le apuesta a eso, lo plantea como uno de sus elementos y está allí. Y sobre eso se han venido dando discusiones alrededor de. A hoy la universidad plantea en su PEI una comprensión de la formación integral en un diálogo de racionalidades: lo ético, lo estético, lo político y lo lógico. Cómo la formación ha de propiciar el despliegue de esas, llamémoslo racionalidades, asuntos que convocan a la vida misma del ser humano en lo múltiple que puede ser en sus interacciones con el contexto. Pero quiero situarlo allí: el PEI no declara ningún modelo. Y eso sucede porque ahí van viendo mientras tanto el perfil del estudiante para ver los rasgos que emergen, porque el PEI surge de una lectura de la universidad, y ya que hay programas que tenían declarados unos modelos, pero que la universidad se comprometa con un modelo único específico sería contradictorio con lo que el programa ya ha venido diciendo. Puede ser que haya intenciones, distanciamientos. La universidad lo que hace es recoger esa mirada amplia, y eso es un sello de la Universidad de Antioquia. Quienes hemos estado trabajando, formándonos, o hemos estado en contacto con otras universidades, hay otras universidades que desde la base dicen esto es lo que tiene que decirse y pensar. Aquí en esta universidad eso no sucede. Aquí hay una autonomía universitaria que reconoce trayectorias de los programas para definir sus horizontes, para definir sus perspectivas, pero la insistencia que queremos hacer en esta vicerrectoría de docencia es: no solamente nos preocupemos por lo que declaramos en papel, preocupémonos por lo que cotidianamente estamos haciendo en términos de docencia, investigación y extensión. O sea, cómo esto permea la cotidianidad de lo que hacemos en la universidad. Aquí aparecen los rasgos del perfil del estudiante, y hay un elemento que aparece allí sobre el buen vivir, que también merece discusión, y otros elementos a los que le apuesta hoy en día la universidad: a la paz, a la dignidad humana y al bien común. ¿Qué encontramos nosotros desde asuntos curriculares? Que la mayoría de programas en la universidad están inscritos, llámese modelo, enfoque, perspectiva, en una apuesta por lo sociocrítico, en una apuesta por lo social, y eso se conecta con una misión universitaria que es lo que destacamos como una apuesta por la transformación social. Aquí aparecen unas posibles diferenciaciones, no sabemos si son oportunas o inoportunas. A mí me encanta pensar siempre que cada concepto trae consigo un peligro, pero también trae consigo una posibilidad. Entonces, en este caso, así como la imagen del tarot, el loco en el tarot es el que camina en el cuchillo, en el filo, me gusta pensar en que podemos movernos entre oportunidades o tensiones, y en eso se define la vida misma, lo que uno va configurando en su caminar. Aparecen unas miradas o unas definiciones posibles sobre lo que es paradigma, sobre lo que es enfoque, sobre lo que es modelo. ¿Por qué recogemos estas formas múltiples? Porque en la universidad encontramos programas que no solamente definen modelos. Unos los llaman enfoques, otros los llaman caminos, otros los llaman perspectivas, otros los llaman corrientes, y queremos reconocer eso. Aquí hay unas posibles definiciones de cada una de ellas, pero volvemos a la de modelo porque, digamos, es la base sobre la cual hoy en día el ministerio nos pide a los programas que digamos que. Un profe me decía una vez en ingeniería: venga, ¿qué es eso de modelo pedagógico? Es que yo no entiendo eso. ¿Me puede explicar qué es un modelo pedagógico? Entonces yo decía: ¿yo dónde le explico al profe qué es modelo pedagógico? Porque entonces yo no comparto la noción de modelo, y ahí coincidimos, la tensión, no más bien. Y entonces yo, ¿cómo le explico a él qué es modelo cuando yo mismo descreo la noción de modelo? Y comienza una tensión mía interna. Entonces aquí lo que queremos reconocer es, desde las experiencias que hemos encontrado en la universidad, cómo se podría entender cada uno de esos asuntos. Y más allá de las definiciones, independiente que se llame modelo, enfoque o perspectiva, estas implican unas representaciones de relaciones, una construcción colectiva, se fundamentan en construcciones conceptuales y metodológicas, implica una concepción de ser humano, una concepción de sociedad, una concepción de formación, de enseñanza, de aprendizaje, implica un diálogo teoría-práctica, implica acciones metodológicas, implica reflexividad. Llámese como se llame, llámelo enfoque, llámelo modelo, que es un poco lo que tú presentabas, Paula, en tu diapositiva, de las posibles líneas en lo que eso se traduce. Allí hay una apuesta específica por ese asunto. Ahora, nosotros aquí proponemos una posible línea del tiempo para situar la discusión.
Efectivamente, en 1979 el francés Louis Nott plantea el asunto, pero él no habla de modelos. Él habla específicamente de formas de estructuración del conocimiento y plantea estas posibilidades, lo autoestructurante, lo heteroestructurante y lo interestructurante. Y plantea una clasificación inicial o lo dialógico. Y eso aparece en su libro como tal referenciado. En Colombia, Rafael Flores, profe de la Facultad de Educación, quien dio mucho tiempo este curso en la facultad, eso lo recordamos en esos días con la profe Lina María y con Doris Adriana, también pues que compartió con base en sus formaciones elementos, y esto planteó una propuesta de 5 modelos pedagógicos, y esto fue muy propicio para la educación básica y media. Y recordemos que esto, yo cuando trabajé el tema de modelo, trabajé cuando era profe de escuela, pensando eso con mis compañeros allá en Enciso, de cómo vivíamos eso en el día a día. Y eso era una declaración, porque de hecho no lo lográbamos concretar. Pero esa fue la propuesta de Rafael Flores, que luego en 2005, en un libro que titula Pedagogía del Conocimiento, volví a desarrollar. Y me parece muy interesante porque Louis Nott configura el libro Las Pedagogías del Conocimiento en plural en el 79, y Flores plantea Pedagogía del Conocimiento en 2005, y en 2005 hace una reconstrucción de la noción, o reconstrucción, no, recoge su propuesta, pero sigue enunciándose desde el lugar de modelos. Aquí aparece una propuesta, me voy a saltar a la de Zuviría, porque en 2006 de Zuviría plantea unos modelos que aparecen arriba, pero en 2003 de Zuviría recupera la de Louis Nott, y sobre esa vuelve y plantea unos elementos. Y situamos acá, por eso hice una posible línea del tiempo, la propuesta de Elsa Gatti, que trabaja 3 tipos de modelos para la educación superior, denominados para la educación superior: modelos centrados en la enseñanza, modelos centrados en el aprendizaje y modelos centrados en la formación. Aquí podríamos ponerle todos esos otros punticos que ustedes quieran, pero lo que queremos mostrar de Vicerrectoría de Docencia es que se ha dado en la trayectoria múltiples maneras de denominación y múltiples formas de recoger esto. Llámese teoría, llámese perspectiva, llámese corriente, y eso ha generado unos modos de enunciación. Lo que queremos mostrar con esto es, si esta es la línea del tiempo, dónde se sitúa cada programa, dónde está puesto cada programa y de dónde bebe, independiente de la denominación que le esté dando a esa construcción, y de los autores que pueda situar de base. O lo otro es si el programa, al revisarse internamente, si el programa al mirarse desde allí, plantea otras apuestas que no están circunscritas a lo que está aquí declarado en términos pedagógicos, en términos de la literatura, y plantea otras apuestas distintas. Por ejemplo, veíamos en la Universidad Awataiwasi, que recupera, la Universidad Intercultural de Ecuador, recupera la noción de camino. No habla de sendero, no habla de enfoque, no habla de trayecto, habla de camino pedagógico para conectarlo con la pregunta por la madre tierra, por ejemplo, y lo sitúa en términos de camino. Y un poco también se recupera aquí hoy en día Madre Tierra en la idea de ir caminando y de ir también observando. Entonces, está esa línea del tiempo, e invito a que las facultades, escuelas, institutos también puedan pensar cuáles son esos autores en los que se han basado, o en ninguno de ellos, y también cómo lo pensaría a hoy, desde eso que tú presentabas ahorita, de una apuesta por horizontes, una apuesta por referentes, y esto también que supone en el avance. ¿Qué pide la Universidad de Antioquia a hoy? Fíjense, horizonte educativo, horizonte didáctico, y en eso de la construcción del PEP y horizontes pedagógicos y curriculares, en la construcción del PEP, lo que estamos pidiendo a los profesores es que se explicite la postura epistemológica sobre la cual se basa el programa, que eso da lugar a asuntos metodológicos, conceptuales, prácticos, y allí entonces decimos, dada la pluralidad en los modos de nombrarla, pueden ser modelos, pueden ser enfoques, pueden ser referentes, pueden ser caminos, pueden ser propuestas. No estamos pidiendo que el programa declare una sola de estas de manera concreta, porque no queremos que sea un asunto para simplemente instrumentalizar la formación. Aquí invitamos a los profesores a que se reúnan, a que piensen internamente cómo están concibiendo la práctica cotidiana, cómo se articula con unas declaraciones denominadas objetivos, capacidades, competencias, como lo llame cada uno, y cómo eso responde a un perfil de estudiante y de egresado. Por eso iniciamos con lo del perfil. A su vez, reconocer que esa declaración tiene incidencia en un horizonte didáctico, en una concepción de enseñanza y de aprendizaje, en una concepción de evaluación. Evidentemente que es también en lo formativo, en lo pedagógico, pero aquí lo ponemos en estos términos de cómo en la didáctica, cómo incide esto en las interacciones que cotidianamente sostenemos con los estudiantes, con los saberes, y esto cómo nos permite pensar la evaluación para los aprendizajes en la universidad. Es decir, cómo eso que yo declaro, independiente del nombre que le dé,
alumbra, incide, transforma, modifica lo que estoy haciendo en el día a día. Esa es la apuesta que tenemos como universidad. Nuestra invitación a hoy, ¿cuál es? Que nos reunamos, que revisemos los PEP, que revisemos qué declaramos allí, que no sean documentos muertos y que podamos ponerlos al tenor de también lo que los microcurrículos declaran. Y allí donde se dan las coherencias, donde se dan las incoherencias, y eso que nos demanda para seguir pensando la formación. Yo cierro de esta manera mi aporte, recordando que como universidad no estamos insistiendo en que tiene que ser una única manera de nombrar y que nosotros como universidad desde el PEI sí estamos acogidos en una mirada más amplia que son los horizontes, en eso que me gusta mucho pensar que el horizonte no corresponde a ningún punto cardinal, no está ni en el norte, ni en el sur, ni en el oriente, ni en el occidente. El horizonte se ubica en donde esté la mirada, hacia donde camino yo. Entonces, bueno, es un aprendizaje realmente que yo tuve con mis maestras, mis abuelas del sur, y me gusta mucho la mirada del horizonte, no ubicados en ningún punto cardinal, sino donde yo pueda ubicar mi mirada. Entonces, profes, abrimos el espacio para las preguntas, intervenciones, no sé si en el público allá hay anotaciones. Un saludo a los 175 o 76 profes que nos han acompañado en esta mañana. Y bueno, aquí abrimos los micrófonos, no sé si alguien quiera conversar, plantear ideas, estamos aquí atentos para ello. No sé si ustedes quieren mencionar por ahora algo. Escuchar. Bueno, no sé. Allí que dice la pregunta, ¿me la puedes poner un poquito más grande, por favor? El asunto clave es poder entender, no, nombrar qué términos decidimos usar para nombrar los fundamentos macro, las metodologías meso y las formas particulares de relación de los anteriores micro. Eso lo plantea Juan Carlos Guerra Sánchez. La profesora de María nos recuerda que estamos trabajando en clave de horizontes en la universidad. Hay un saludo desde México, desde el Instituto Tecnológico de Sonora. Más abajo hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por ampliar nuestro marco conceptual, por mostrarnos críticas y contradicciones en estos términos. Pregunta, ¿en algún momento tendremos la visión de algún autor o alguna posición burocrática que no vea tales contradicciones y críticas, sino que las operativice para que esta profundidad conceptual no sea paralizante o radicalice el relativismo? Eso lo dice Jaivet Cardona. Y Weimar nos dice en el municipio de Andes, hay una preocupación por reflexionar alrededor del currículo, concepciones normativas, técnicas, críticas, interpretativas, entre otras. De manera respetuosa quisiera preguntar si es posible que la universidad nos brinde un espacio de diálogo para conocer diferentes posturas y relaciones entre educación básica y formación superior. Claro que sí, profe, que estamos atentos, nos escribes al correo de asuntos curriculares y miramos posibilidades de comunicación para acompañar algunas conversaciones. ¿Y qué significa para ustedes ser docente universitario en el contexto del currículo? Y otro aporte, volviendo a diferencias académicas educativas con, no sé qué, ¿cómo podemos incorporarlo en nuestros programas? Bueno, no sé, profes, aquí hay preguntas, si quieren alguno comenzar a hacer alguna anotación y yo luego hago otros aportes. Dale, Iván, si quieres, y Paula. Sí, está prendido. No, esta pregunta de Edwin Ferney Ortiz, ¿qué significa para ustedes ser docente? Yo decía que en principio uno plantea una diferenciación, ¿cierto? Entre el docente, el profesor, el maestro, y sostenía que hay veces cuando asumimos el lugar del docente, es una reflexión, por ejemplo, que hacemos en el curso Historia, Imágenes y Concepciones de Maestros, ¿cierto? Que en la Facultad de Educación, que es para los primeros semestres, y coincidimos en esta idea de que pues cualquiera es docente en el sentido de tener un título, ¿sí? Pero que lo que te hace profesor, por ejemplo, esta idea de que profesas un saber, ¿sí? Pero profesar un saber significa entonces una apropiación que está en el sentido del deseo, ¿sí? Y decíamos que tenemos buenos profesores cuando son profesores que dan cuenta de su deseo a partir de un saber
que contiene en sí mismo rigurosidad, que contiene en sí mismo búsqueda, que contiene en sí mismo actualización y que está sujeto ciertamente a debates con otros saberes. Hablábamos de maestro, en la perspectiva incluso del cuidado de sí como aquel que atiende el ser, la hermenéutica del sujeto en Michel Foucault, ¿sí? Entonces, en la perspectiva de campo que yo señalaba, ciertamente pues decía que esta idea de docente pues es básicamente como no sentirnos parte activa de esas luchas, ¿sí? Porque esas luchas están, es decir, yo pues los años que llevo en la universidad, hay veces se nos plantea esto de, bueno, ¿cómo vamos a nombrar? ¿Cierto? Y hay veces incluso se reduce a ese enfoque, es modelo, ¿cierto? ¿Qué? Pero lo que uno descubre en el diálogo pues con los profes y con quienes están involucrados pues en esa decisión es que efectivamente hay una relación de fuerzas, hay diferentes posturas, hay diferentes posicionamientos, hay situaciones coyunturales que demandan también un lugar en ese posicionamiento, ¿sí? Es decir, es una estructura de campo y que cuando nos interrogamos por eso, pues digamos que lo más objetivo sería precisamente preguntar por esas luchas, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que en este momento se está discutiendo en el campo? ¿Cuáles son esas relaciones de fuerza? Y cómo esas relaciones pues definen finalmente unos acuerdos en términos de cómo es que nos vamos a posicionar. ¿Cuál va a ser digamos, esa enseñanza, digamos, o ese capital, ¿cierto? Que va a ser enseñado, pero que lo que yo he aprendido, sobre todo en esta universidad, muchas veces no termina siendo solo una temática, ¿sí? No termina siendo solamente un contenido que se decide pues, por el programa, sino que es una construcción colectiva, ¿sí? Y que los profes, sea de manera explícita o sea de manera implícita, y hablamos acá del microcurrículum, pues lo explicitan, ¿cierto? Entonces, creo yo que ese llamado pues a conversarnos, a dialogarnos en el orden del PEI, en el orden de los programas, significa necesariamente pues que hay unas apuestas, que esas apuestas se ponen en juego y pues que el ejercicio honesto es poderlas explicitar, ¿no? ¿Qué caracteriza, cierto? Ah, bueno, pero que eso debe responder finalmente a ese horizonte, sí. Por eso, qué bello que todos coincidimos en la cuestión de horizonte. Yo digo, comencé a analizar, a buscar como, bueno, modelo, enfoque. Yo dije, bueno, será, dije, no, yo dije, la idea es un horizonte y hablamos de horizonte, ¿cierto? Pero entonces un horizonte dialógico, pedagógico, decía yo, que puede ser cualquier otro nombre, pero es en esta idea de ese diálogo que implica reconocimiento de campo, ¿cierto? Y que implica construcción de compromiso pedagógico, porque el horizonte es formativo. Entonces, yo creo que pues, contribuiría, digamos, como a la respuesta a esa pregunta, pues, con estos aspectos. Gracias, profe Iván San. Yo quería decir que yo veo muchas coincidencias entre nosotros, entre nuestras diferencias desde donde nos ubicamos, por supuesto, porque tenemos historias personales, académicas distintas, pero y en la diversidad que hay en la Universidad de Antioquia, porque una universidad tan grande, con tantas personas, tantas formas tan distintas de ver el mundo, yo encuentro coincidencias. Ahora que estabas hablando del trabajo que están haciendo en la Facultad de Comunicaciones y Filología y su identificación con una postura sociocrítica, y yo creo que ahí coincidimos diferentes personas en la universidad que hacemos currículo o que lo estamos actuando o apropiando, en fin. Entonces, en medio de la diversidad y el respeto por esa diversidad, encuentro muchas coincidencias, un proyecto político y educativo de la Universidad de Antioquia para formar ciudadanos que, como lo enunciaba ahora la vicerrectora, ha ido cambiando, ¿no? Un sujeto crítico, un sujeto ahora, un énfasis en la innovación, que bueno, tiene mucho que ver con los movimientos que se dan a nivel mundial. Esas priorizaciones frente a qué esperamos de ese ciudadano. Y creo que hay también una coincidencia,
en lo que decía, esa diapositiva no terminé presentándola, pero en algo que hablaba la profesora Diana y que tiene que ver con, bueno, sí deberíamos hablar del modelo pedagógico. Yo que en esa diapositiva de la que estoy hablando, quería señalar justamente esa distinción o esa contradicción que hay en el uso en este concepto de modelo y pedagógico. Lo pedagógico que aparte pues que se enfoca especialmente en esos principios que subyacen el proyecto educativo y con hablar de modelo. Ahí ya hay toda una contradicción. Yo creo que, yo coincido, profe, con lo que estabas diciendo de, espero no estarme equivocando en lo que estabas diciendo, y es que tal vez, por ejemplo, para la construcción de todos los documentos curriculares de un programa, y que son los que presentamos ante el ministerio, no tanto hablar de un modelo pedagógico, sino justamente de los horizontes. Digamos que allí se habla de otra manera, se usan otros términos, pero creo que hablar de un modelo pedagógico para todo lo que tiene que ver con la identificación de un programa, de una propuesta curricular es problemático y que podríamos hablar más es de por cuáles modelos o enfoques curriculares o caminos curriculares, porque yo siempre voy a favorecer más esa palabra de camino, de trayecto, se orienta una propuesta. Más allá del modelo pedagógico, creo que podríamos enfocarnos más en lo curricular, que allí no está presente, en las características que hay que incluir, por ejemplo, en los documentos de identidad de un programa ante el ministerio. Esto no está, aparte de hablar de plan de estudios, etcétera, no está allí. Y creo que sí es importante entre nosotros, en medio de nuestra diversidad, como decía el profesor Iván San, procurar porque haya una consistencia, una coherencia entre nuestros horizontes y las prácticas, que era lo que estabas diciendo, que ahí es que donde creo que nos perdemos y donde muchos docentes pierden la confianza en lo curricular y en lo pedagógico. Porque, y de hecho lo he visto pues en un trabajo que hacía hace rato, de un metaanálisis de las investigaciones sobre educación, las diferencias que hay entre lo que publican los maestros de instituciones educativas y lo que publicamos los profesores de las universidades, que hay esa brecha entre, bueno, nosotros como pensamos tanto sobre la educación y cuando en las prácticas los docentes, y lo veo en las instituciones, en las investigaciones, los docentes como nos dicen, pero es que mire lo que nos está pasando acá, y nosotros podemos prescribir unos currículos muy ideales, lo veo en el caso del inglés, con los derechos básicos de aprendizaje de inglés y la brecha que hay con las prácticas de los docentes en las instituciones. Y obviamente nosotros estamos haciendo ese mismo ejercicio de apropiar hasta unos discursos, pero bueno, nosotros también lo que estamos haciendo es debatirlos como en este espacio. Yo creo que es importante para todos nosotros como profesores universitarios reconocer cuáles son esos principios, esa trayectoria a la que hablaba la profesora Elvia María hace un momento. Me parece que es muy importante reconocer esa historia en la Universidad de Antioquia, los valores que subyacen nuestros proyectos educativos. No me refiero al documento, me estoy refiriendo al proyecto más en el abstracto y que conjuga tantas cosas. Los principios que lo subyacen, hacia dónde, cuál es ese horizonte y quién nos respalda desde el trabajo de otros y las historias en pedagogía didáctica y currículo. Paula, ya que tienes el micrófono allí, es que hay una pregunta que creo que va dirigida a ti, volviendo a la diferencia, a diferencias académicas con Estados Unidos de América. ¿Cómo podemos incorporar lo bueno de ellos en nuestros programas, así de manera concreta, dada tu experiencia estando allí? Ay, Carlos, pero es que, ¿qué pregunta? Lo que pasa es que yo pienso justamente que en nuestro contexto, ahora lo decías al principio, nosotros aquí tenemos todas estas influencias del norte global, a veces que consumimos de manera acrítica, pienso yo. En el caso
yo veo digamos que la apuesta educativa de nuestro país bastante influenciada por el norte global y todas estas visiones de currículo del técnico nos han influenciado mucho nuestra historia en Colombia, donde se ve a los docentes como unos técnicos que aplican un currículo prescrito. Pero no quisiera que quedara restringida esa noción de ese contexto estadounidense donde hemos heredado por lo que digamos que han retomado nuestros gobiernos, esa noción tan crítica de los currículos y de la organización del proyecto educativo, porque hay otras herencias, sobre todo desde desde esos educadores que vienen de contextos como de familias migrantes, que han enriquecido tanto la literatura en el contexto norteamericano. Yo creo que esa visión de la pluralidad es algo que nosotros hemos apropiado de manera distinta, porque nuestra pluralidad obviamente tiene matices distintos a los que se pueden ver en Norteamérica. Pero creo que nosotros podemos pensar en nociones del currículo y apropiarlas en esa distinción que hacía la profesora Diana, de eso de que de lo pedagógico y lo curricular, ¿no? Hablando pues del trabajo que ha hecho el profe Edison Cuervo. Yo creo que nosotros ya lo hemos venido haciendo, es decir, yo creo que no es preciso emularlo nada más, porque es además una tendencia global la de emular esos modelos. Y pienso que la universidad y creo que la vicerrectoría está haciendo un buen trabajo en revisar esa apropiación que nosotros hacemos de los saberes locales para revisar nuestros propios proyectos educativos, obviamente siendo muy consciente de esas influencias, no solamente de Estados Unidos, sino de otros contextos. Gracias, Paula. Incluso para hacerte la pregunta, darte la palabra a ti, que hay varias preguntas para ti. Hay dos dirigidas a Diana Melissa en el chat. Me parece importante que es claro, está Estados Unidos, pero también uno podría pensar todo lo que ha incidido, la cultura germana y la tradición también francesa y todo lo que ha incidido, incluso nuestra propia apuesta latinoamericana de la educación y cómo aquí han emergido también unos paradigmas a hoy importantes que vale la pena poner en ese escenario. Entonces, yo creo que la tarea la tenemos a nosotros compleja es porque hemos apropiado críticamente muchos asuntos que de afuera se mencionan y aquí llegan y los ponemos a jugar. El tema es cómo nos leemos a nosotros, cómo nos leemos en nuestros territorios, en nuestros contextos, incluso poner en tensión esa idea de que en la universidad algunos producen y afuera los otros reproducen. Yo creo que eso ha hecho mucho daño en la comprensión del profe que está en la escuela también formando a otros. Eso también hay que ponerlo en tensión, me parece a mí, porque hay que entender unos niveles del campo teórico y la noción de campo que es muy propicia, pero también entender, como lo veíamos en estos días en nuestra conferencia con María Mercedes, otros saberes que se construyen en las interacciones, en las experiencias, que también tendrían que modificar el campo. O sea, no solamente los autores lo modifican, eso es un asunto que tendríamos que poner luego en tensión, pero también un poco seguir pensando si la universidad sigue en esa lógica de que aquí están los intelectuales que piensan el mundo y que lo nombran para que los demás lo vivan, porque ahí sería entonces sí cosificar, no solamente desde el modelo, sino cosificar desde la posición del autor y desde el intelectual que está allí, y hay otro mundo de la vida que funciona sin que eso pase. Es decir, ¿cuántos profesores son excelentes maestros sin haber estado en una clase teórica de pedagogía y lo hacen de manera perfecta? Y no estoy diciendo que no sea importante la teoría en la pedagogía, sino que es un tema real, ¿cierto? No lo digo, sino que, porque aquí hay, por no tocar allí tensiones, pero ¿qué pasa con la escuela real, cierto? ¿Qué pasa con esa escuela que también está, o no están en las prácticas en la universidad? ¿Cuántos profesores en ingeniería, en derecho, en exactas, en educación, aún sin estar inscritos en unos campos de formación pedagógica, llevan a cabo prácticas muy interesantes y que cumplen con los propósitos de formación? Pues creo que eso es interesante. Tenemos una tarea difícil, es porque nos correspondería, y es el peligro del eclecticismo,
Cuando algo se define ecléctico, para mí, y me ha llamado a los profesores, es si usted define que es un currículo ecléctico, aclare cuáles son las bases de ese eclecticismo que se está poniendo a dialogar allá. Porque es que se ponen así que es ecléctico y mezclan de todo, y es que es ecléctico y ya lo justifica, y porque tiene de todo. Venga, tiene unos elementos epistemológicos de base, cómo dialoga eso en la base. Eso es lo importante, y creo que es la mayor tensión cuando definimos un modelo como ecléctico, que es también una de los comodines que hoy en día se usa para decir que no, no, ninguno de esos es ecléctico. Entonces, ¿qué es ecléctico? ¿Y por qué es ecléctico? ¿Cómo lo ecléctico allí está dialogando, tensionando? Y eso a propósito de lo de la recuperación de Estados Unidos o de otras culturas, tradiciones que han incidido en nuestra apuesta pedagógica en los contextos latinoamericanos. Entonces, Diana Melissa, hay una pregunta que nos hace allí. Hay dos. Pues la primera la hace Ariel Gómez. ¿Podrías ampliar más tu comprensión de las diferencias entre la pedagogía como práctica de enseñanza o práctica de formación más amplia? Y te pregunta de otro lado la profe Viviana Escobar, ¿usted advierte que los riesgos de cosificar la formación, la formación, perdón, podría ampliarnos un poco, por favor, y ponerlos en relación con nuestra responsabilidad social como universidad pública? Bueno, voy a tratar de, en una sola intervención, no agotar el potencial que tienen las preguntas, sino intentar aglutinar en aras del asunto categorial. Yo creo que hay una pregunta general que nos hicieron sobre nuestra función como profesores universitarios. Vea, hay un autor que en alguna otra ocasión, no recuerdo ya en tantos encuentros que hemos tenido, he traído pues a colación, que es el profesor Gonzalo Soto, un excelente medievalista, que de verdad hace una reconstrucción de la universidad mucho mejor de la que yo podría hacer. Pero de la producción que tiene el profesor Soto, que es una reconstrucción de carácter histórico con muchas fuentes, por ejemplo, aparece el tema de la Universidad de París, aparece el obispo de Sevilla, en fin, todo lo que ha ocurrido. Lo que yo creo frente a el hacer parte de la universidad es hacer parte de una institución histórica profundamente contradictoria que tiene todo un esfuerzo de sedimentación desde la Edad Media, que que no tiene una constitución unívoca, única, pero sin embargo ha intentado mantener cierta autonomía frente a las directrices estatales. Estoy hablando de su constitución histórica, ¿sí? No solo de sus declaraciones de principio, ni todo lo que hacemos en el presente, y que siempre ha estado en esa tensión con las estructuras pues, de gobierno, de administración de lo público que se fueron configurando en el occidente, en nuestro proyecto moderno, y que está en esas contingencias, o sea, se mueve en términos de que responde a unas necesidades de época, también a unas tensiones con esa parte administrativa, unas proyecciones del deseo, como señalaba pues Sam, siempre te digo Iván, qué pena. Justamente ser profesor universitario es estar en ese entramado, ¿sí? Y ese entramado, volviendo a otra de las preguntas que nos hicieron, justamente va en contravía con las perspectivas reduccionistas que subyacen a la pregunta que nos plantearon. O sea, ser profesor universitario es hacer parte de esta estructura histórica que me permite a mí hacer reflexiones densas, ¿sí? No solo pedir prescripciones, o sea, que la universidad sea prescriptiva es ir en contravía con su estructura y con lo que ella plantea a la sociedad, que es la posibilidad no solo de formar profesionalmente, ¿sí? Sino también ir anclada a todas esas demandas de humanización o esas preguntas de el tipo de hombre a formar, que bueno, eso puede ser también muy reduccionista o afirmativo, pero a lo que hoy es que es amplia, o sea, la universidad es una estructura como una suerte de no lugar también, inasible. ¿Por qué? Porque está respondiendo a algo que es inasible en los seres humanos, que es la formación. Nosotros no podemos sujetar nuestra formación. Entonces yo creo que se ha venido instalando un discurso muy particular, peligroso profundamente, una ontología totalitaria, que puede ser una ontología política, y es creer que nosotros podemos diseñar la universidad con unos parámetros y que eso va a operar de esa manera.
No me sorprende la pregunta que hace no sé si es profesora, la persona que intervino, porque fue la misma pregunta que le hicieron a los diseñadores curriculares en la década del 90 que generó los lineamientos curriculares. Bueno, se me da autonomía a la escuela y entonces ¿yo qué hago con esa autonomía? Dígame cómo lo hago. De ahí surgieron toda la serie de lineamientos y después nos quejamos pues de los currículos prescriptivos. O sea, yo puedo entender que el asumir esa responsabilidad histórica nos sobrecoge, claro, o sea, la sociedad y el Estado y la gente, y yo también ahí puesto en juego, y quiero que me digan cómo, y si hay cómo, pero no es un cómo unívoco, y a eso voy, Viviana, y es que detrás de la expresión modelo, en esa reconstrucción que se ha hecho brevemente y que han hecho otras personas de forma mucho más amplia de la expresión modelo pedagógico, late un profundo reduccionismo justamente por intentar sujetar la formación, sujetar lo insujetable, ¿cierto? O sea, lo que no podríamos sujetar en todas sus formas de expresión porque justamente la formación es contingente. Es decir, por más que yo declare que este es mi perfil, el perfil, o sea, lo crítico se nutre de cada profesión, de cada campo de saber, tiene rutas posibles porque los efectos performativos son diversos. En ese sentido, hay comprensiones del modelo que tienen que ver con ese discurso racional instrumental de un diseño que yo construyo y que todo el mundo tiene que adaptarse, como si yo pudiera realizar una fórmula y se aplica y así se resuelve la existencia humana, porque es que a lo que tememos es a la multiplicidad. Entonces yo sí creo que detrás de muchas de esas exigencias, cuando se invierte esa lectura del modelo como el modelo de arriba hacia abajo, que ilumina, estamos ante unas nuevas ontologías totalitarias de carácter estandarizado que se traducen en unos totalitarismos tanto de carácter político como de carácter educativo, y por eso es cosificante y es profundamente peligroso, porque entonces muchas de estas expresiones se convierten en leitmotivs o en lemas o en frases vacías, sin resonancia, que intentan reducir la posibilidad de la formación que ofrecemos o que se nutre desde la universidad. Y ahí voy y cierro con esto. En la intervención que yo planteo nunca señalo que la pedagogía se ocupa de prácticas ni de enseñanza ni de prácticas de formación, ¿sí? Ese es yo no sabría pues como a ciencia cierta a qué se refiere la pregunta en ese sentido. Lo que sí afirmé es que la pedagogía como disciplina de las ciencias sociales y humanas, que eso está inscrito en una mirada muy en la línea germana, es muy amplia, ¿cierto? Y tiene diferentes matices. Si bien se ocupa de la formación y de la educación, encontramos unas líneas como pedagogía histórica, pedagogía escolar, pedagogía hospitalaria y demás, que intenta mostrar como las posibilidades de indagar sobre esos procesos de formación y de escolarización vinculados con la educación, y que tiene muchos espacios de despliegue, muchas posibilidades en ese sentido. Cuando hay una pregunta por la enseñanza es porque estamos en un campo que se llama pedagogía escolar, donde hay preguntas por la didáctica y preguntas por la matética o por la metódica, y bueno, a debatir el tema de la didáctica, ¿cierto? Ampliamente, pero yo la he asumido desde mis lugares, que son autores como Klafki y demás, como un campo, pues del campo más grande de la pedagogía, porque lo que sí creo es que toda reflexión o trabajo de orden didáctico tiene una idea de hombre a la base, humano en sentido amplio, no necesariamente de carácter afirmativo, ese es el humano que perseguimos, no, o sea, nos preguntamos por nuestra humanidad, y en ese sentido, cuando pensamos las situaciones concretas de asequibilidad de los contenidos como posibilidad de formación categorial, ahí estamos poniendo en juego justamente ideas de humanidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la pedagogía y con la didáctica, y pues como esas serían mis respuestas, Mauricio. Gracias, Diana, por tus aportes. La profe Gloria Beatriz dice: la postura filosófica acicatea el deseo de repensar el nicho epistemológico desde el cual abordamos los modelos o las apuestas pedagógicas. Diría que el modelo pedagógico constriñe las mismas prácticas educativas y pedagógicas en su afán de desplegar aquellas que son ajenas a la tradición pedagógica que cada institución educativa construye. Eso nos aporta la profe. Otra reflexión que aporta el profesor Edwin Ferney es: el currículo debe ser el resultado del diálogo entre docentes, estudiantes, para conocer el contexto. Es un horizonte o una pista que va más allá de la institución, porque el contexto es muy importante. ¿Qué hacer para ir más allá del currículo? Algunos solo lo toman como temas, contenidos, y no se aplica adecuadamente.
Gracias, pregunta el profesor Edwin Perney. Por acá también el profe Leandro agradece. Dice, profesora Diana, en uno de nuestros encuentros de articulación para la formación docente en la UdeA, usted hizo una consideración muy interesante acerca de la propensión a la formación en pedagogía de muchos de los espacios de formación para docentes de la universidad, cuando lo más pertinente sería una formación en asuntos de didáctica, al menos para el ámbito universitario. ¿Podrían ampliar esta consideración en el contexto de su presentación de esta mañana? Avanzamos allí porque ya se va cerrando el tiempo para ir recogiendo como asuntos más globales. El encuentro gira en torno de modelos y enfoques. En la charla agregan otros con nexos, paradigmas, perspectiva, etcétera. Aparece una invitación a apropiar el concepto de horizontes. Habrán invitados para problematizar el concepto de horizonte. Claro que sí, interesante esa invitación. Lineamientos y estándares en Colombia tienen un fin de formación crítica y de desarrollo de pensamiento, o por el contrario, un propósito hegemónico o ideológico. Y los programas de estudio en las universidades declaran una serie de contenidos que forman en una disciplina particular. La sociedad desearía que la formación de los egresados fuera integral, que la ética, la ciudadanía responsable, que el respeto a la vida en todas sus formas sean componentes de esa formación. Es que cuando el estudiante ingresa a la universidad ya trae esa formación. Otra pregunta que nos hacen. Y finalmente, en algún momento valdría la pena abrir la conversación frente a asuntos que en lo pedagógico van apareciendo relacionados con lo plural, el diálogo y la crítica en la cuestión pedagógica. Gracias por excelentes aportes, gracias. Bueno, algún comentario cada uno de cierre frente a esto que se plantea, porque nos quedan aquí ya unos 10 minuticos, ya la gente aquí teniendo ganas de ir a almorzar, entonces no sé si alguno quiere comenzar como a dar aportes de cierre y también intentando responder eso que se plantea aquí en la conversación. Pues como para cierre, un asunto que no comenté, que no, bueno, creo que está allí, que se plantea como eco un poco, como con cierto recelo a este tema de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Pero que yo decía que cuando un sujeto está comprometido con su deseo, pues es capaz de hablar de él con un sentido de rigurosidad, de honestidad, de compromiso, ¿sí? Y me hace eco esta última pregunta en torno pues a esta idea de que los contenidos se plantean y los estudiantes llegan, ¿cierto? Entonces, entonces uno diría, ¿dónde está el deseo de los estudiantes? ¿Cierto? Y claro, es que el deseo, pues decía esta expresión de Lacan, ¿no? De que somos el deseo del otro, ¿cierto? Y esta idea de que la educación no le puede dar forma al deseo, ¿no? Yo creo que pues la tarea de esta proyección en términos de su modelo, un enfoque, las discusiones de campo, etcétera, siempre deberían estar en esa ruta de problematizar el deseo, ¿sí? Y de poder entender qué es lo que está en juego, posibilitando que los sujetos que estamos inmersos pues, en este ejercicio formativo podamos construir esa soberanía que implica ese trabajo sobre nosotros mismos en el orden del pensamiento, en el orden del gobierno, que representa pues finalmente el gesto ético al que yo creo que está convocada la universidad, pensada pues como en el ejercicio de la ciudadanía. Entonces pues somos el deseo del otro, ¿cierto? Y hay que problematizarlo y creo que el deseo también pues debe estar pues en estas discusiones. No sé. Yo quiero retomar algo que dijiste ahora, Mauricio. Voy a tratar de acordarme de cómo fue que lo dijiste. Pero creo que ahí está ese peligro en medio de la diversidad bueno, pues la universidad no quiere ser restrictiva en cuanto a nuestras decisiones, por ejemplo, en si vamos a optar por hablar de enfoque o de modelo o de tendencia o de corriente. Yo creo que el llamado justamente es a que cuando se toman las decisiones, por ejemplo, incluso cuando yo pensaba en la diapositiva, es cuando uno pone algo en una diapositiva de la gráfica, ¿qué está dejando por fuera? Y cómo está estableciendo las relaciones que establece. Yo creo que esa es una pregunta constante. Eso es algo que los programas, bueno, no los programas porque los programas no piensan por sí mismos, pero los comités que están detrás de los programas, las unidades académicas, los profes nos debemos estar pensando en diálogo con los otros actores que están allí, los estudiantes y bueno, y la sociedad, porque
obviamente atendemos una sociedad, que nos estemos haciendo preguntas constantes por las opciones por las que optamos y qué es lo que estamos dejando por fuera. Eso yo creo que es constantemente importante. Saber que optamos por una decisión, por ejemplo, en el caso que yo les daba en la escuela de idiomas, algunos de nuestros programas tienen un fuerte componente crítico influenciado por las pedagogías críticas muy de Norteamérica, la tradición en Norteamérica, pero mucho las estamos tratando de rescatar esa herencia del sur global, en esa educación, en la formación de maestros de lenguas extranjeras. Y entonces, cuando optamos por ese camino de los múltiples caminos que tenemos, tal vez todos llevando a fines similares, desde lo que creemos que puede ser, que nosotros sepamos que cada decisión de esas las problematicemos, porque eso nos permite ver las dificultades que hay o la falta de coherencia que hay entre incluso a veces en ese eclecticismo que estamos juntando. Por eso esa base que estabas diciendo, epistemológica, es muy importante tenerla en cuenta. Con ese. Ah, bueno. Bueno, yo he de confesar públicamente, no sé cuántas personas nos están viendo, que este tema es uno de mis placeres culposos. O sea, me ha acompañado hace mucho tiempo y volver sobre él de verdad ha sido de goce, de deseo. Y quisiera cerrar señalando que, mire, frente a estos requerimientos hay que estar tranquilos. O sea, es importante, o sea, si invertimos la relación, o sea, no pensar que tenemos que diseñar algo que nos represente fidedignamente y entonces que los profesores, estudiantes, egresados, el gremio empresarial que hace parte de nuestras dinámicas o el sector externo lo acojan y yo estar supervisando si se cumple o no. Si invertimos la relación frente a lo que declaremos con el nombre que le demos, creo que eso nos va a generar otra forma de entender nuestras relaciones de formación y las situaciones de enseñanza en las que estamos inmersos diariamente. O sea, si hacemos un trabajo donde más bien eso que declaramos sea el producto de ponernos en una revisión especular amable, porque yo creo que a veces hacemos un ejercicio especular destructor de nuestras prácticas y eso es terrible. O sea, ese nivel de autocrítica nos lleva a un asunto de deslegitimar lo que hacemos cuando hacemos algo mesurado, prudente en términos de reconocer aciertos y desaciertos y ponerlos en un asunto de perspectiva de ajuste o mejora o renunciar a algo. Se nos resulta más sencillo resolver preguntas no solo administrativas, sino del día a día. Sí, un poco eso estamos haciendo con los profesores en el instituto y es, bueno, estamos construyendo un documento distinto para los procesos de autoevaluación y demás, indagando por lo que entendemos por formación filosófica, aunque ya tenemos unos referentes, encontrando unas líneas comunes y también las diferencias, de modo tal que cuando haya que enfrentar, digamos, algo como el microcurrículo, donde se nos van a pedir estas declaraciones, sea el producto de ese consenso y también de las diferencias. Entonces, no estamos como con cada microcurrículo inventando el mundo, sino bueno, poniendo en juego algo en lo que hoy estamos de acuerdo, pero que sabemos que mañana puede variar, justamente por lo que les mencionaba, por presuponer que la formación es eso, apertura, pues anagrama, posibilidad. Entonces yo creo que eso nos daría un poco más de tranquilidad. Y hay que, pues de mi parte, con el tiempo lo he aprendido, no es hace 5 años, si tú me preguntabas, yo estaba crispada del cabello, pero a hoy dije, no, sigo crespa, pero ya no crispada. Yo creo que podríamos pensarlo en esa vía y dialogarlo de ese modo. Y cuando los colegas, si desean, con mucho gusto compartimos la experiencia del instituto, no como modelo, sino como posibilidad. Gracias, compañeros. Yo quiero cerrar con una intervención que hay allá en las preguntas y esa comprensión de currículo para nosotros en ese distanciamiento, una mirada técnica del currículo e instrumental instruccional y creo que eso también lo retoma allí
su texto Edison, hay una aproximación que hemos estado trabajando en la Vicerrectoría de Docencia, porque en la epistemología del currículo hay un acercamiento a la noción de sendero, de camino, el currículo como camino, no el currículo como contenidos, y por eso la apuesta que la universidad tiene del currículo como cultura en este momento. Entonces creo que es una apuesta importante que tenemos ahora en la universidad y que queremos desde allí pensar pues como invitar a los programas a que también desde allí nos podamos tranquilizar, porque se trata de eso. Hay unas disposiciones ministeriales que a veces en sí mismas son incoherentes. Yo siempre decía, si algún día tumban la 21795, porque un profe me decía en un salón, es que mi base es la 21795, un profe de la universidad le decía, pero si la tumban algún día, si la derogan, ¿cuál va a ser su base, profe? O sea, que hay una base como universidad. Entonces, y efectivamente la derogaron. Entonces, si a uno le tumba la normativa de base, ¿uno qué va a hacer? Entonces, ya no es. Entonces, ya no soy yo, ¿cierto? Entonces, aquí que nos tranquilicemos, efectivamente, y la apuesta que estamos haciendo desde la Vicerrectoría de Docencia es ir a conversar con cada equipo académico las comprensiones que tienen y cómo lo están haciendo. No por decir que este es el autor ideal, pero es la pregunta de autores específicos. Yo marcaría distancia con ello, porque incluso yo también difiero de algunos de sus planteamientos, pero te podría contar de los míos en términos de aquello en lo que yo también leo y me convoca y me conmueve. Decir que hay un autor único para definir la apuesta, no creería que sería la idea de este espacio que hemos tenido el día de hoy. Si hay unas escuelas de pensamiento, hay unas corrientes en las que nos inscribimos y eso se da cuenta de esas intervenciones, pero la invitación es a que la vicerrectoría pueda estar también compartiendo con ustedes o con quienes lo deseen intereses, preguntas, búsquedas, o que los mismos programas lo hagan. Pues no tiene que ser que sea la vicerrectoría la que medie, el mismo programa lo esté haciendo como lo ha hecho históricamente, y allí estamos para construir universidad. El día de hoy va a llegar a sus correos las orientaciones para la construcción del microcurrículo, que fue un planteamiento que hace un mes hicimos, no por tecnificar y cosificar la cosa, ojo, sino porque es que, no, un documento para seguir la discusión. Porque eso se trata. Vos dices, ahora hay que tener unos mínimos. Si no hay unos mínimos como universidad, entonces también aquí no hay. Aquí hay una cosa que pide el reglamento del 81, que no sabemos a qué se refieren ciertos conceptos. ¿Qué hace esta guía? Actualiza elementos que estaban en el reglamento para que recordemos que me están pidiendo. ¿Qué es un curso clasificable? Vení, ¿qué es un curso yo no sé qué es eso? Entonces, eso es un mínimo para la universidad. ¿Qué se entiende por validación? Eso es lo que pretende la guía, no pretende decir, tiene que escribirlo de tal manera, y lo van a encontrar así. Se dan opciones múltiples. Tuvimos un mes muy largo, muy intenso, de mucho estrés, pero también de muchos aprendizajes. Entonces va a llegar ese documento para que puedan revisarlo, discutirlo, criticarlo. No pretende ser una camisa de fuerza, sino simplemente una orientación. Y nos encontramos entonces en el siguiente viernes de currículo. El tema va a ser un diálogo sobre el enfoque de género. Hicimos un cambio. Y luego seguirá pues en clave el enfoque diferencial, y luego vendrá el de formación integral, que allá hay varios profesores de filosofía también invitados a la conversación. Hicimos el cambio por los asuntos de más internos. Entonces dentro de un mes nos veremos el último viernes del mes de abril, creo que es el 29. Gracias por estar conectados y les deseamos un hermoso día a todos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.